Hola, 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 hola. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Iván Kiss. Soy Iván Kiss, músico, cantautor, productor musical y asesor y consultor en procesos de conciencia. Como siempre lo digo, uso la música para tal fin. Es mi propósito de vida. Por ejemplo, en mis programas de asesorías y aventuras musiconscientes de armonización. Bueno, a este programa le he llamado ¿Qué es la ley natural común universal? Libertad, soberanía, autodeterminación, OPPT. Ley es una condición que comporta varios aspectos que reúnen y tienen entre sí tal grado de coherencia que simplemente se autosustentan como el mismo proceso y mismo resultado una y otra vez en una realidad. Por eso una ley es algo que simplemente es y se cumple. Ley es algo que existe por sí misma desde su origen. Obvio, hablo de ley en su vibración original, de lo natural común universal, no de las falsas leyes que desconocen la verdadera ley, que es la natural. Falsas leyes como las positivas del sistema legal fraudulento de la ficción jurídica pro control, esclavitud y depredación, incluida la hibridación no consentida, que precisamente van en contra de la genuina ley natural, porque no reconocen formalmente al ser vivo creador, pero sí que le explotan. Y a propósito, el programa Creencia Palabra Ley, por vibración de correlación sensorial en este plano físico material más denso, respecto a la ley positiva que es pro control, esclavitud y depredación, pues desde esa muy densa vibración, esta palabra ley está íntimamente asociada en código fuente de forma subliminal con el modo en pasado de la acción verbo leer. Observen las imágenes en pantalla. Yo leí, ley. Tú leíste, ley. Él leyó, ley. Nosotros leímos, ley, y etcétera. Claro, porque en esta pesada densidad, la ley que imponen y decretan por la fuerza necesita ser decretada, registrada por escrito en un papel oficial que usan para tal fin, con lo que te pretenden obligar que a título personal, obvio desde el fraude de la ficción jurídica de la ley positiva, absurdamente tienes que saberte todas sus leyes positivas. Porque es cierto que si hablas en primera persona y dices, solo me puedo grabar una ley en la memoria de mi conciencia si ya la leí. Y claro, repito, esto además conlleva una intención de orden subliminal con la que te manipulan para que obedezcas mantenerte viviendo en el pasado, atrapado, atascado en el pasado doloroso, en múltiples creencias y experiencias pro deuda, sufrimiento, esclavitud, depredación, para que no comprendas que lo que te conviene es vivir en el eterno presente de forma consciente, enfocado en cada presente, en lo que estás y elegiste consciente y libremente, libre de las otras creencias y por ende libre de comportamientos, hábitos, costumbres y leyes pro control, esclavitud, deuda, dolor, sufrimiento y depredación. Por eso descodifico esta vinculación sensorial subliminal que han programado entre ley y leí, pues leí es pasado. O sea, con esto quieren mantenerte atrapado o atrapada en el pasado del falso tiempo lineal. ¡Juepa! Entonces, el programa creencia palabra ley es equivalente al programa creencia palabra acción verbo en su modo pasado leí. Ley y leí son fractales equivalentes entre sí. Ven que es claro la trampa de esta programación de vinculaciones de correlaciones sensoriovisuales subliminales con las que manipulan estos dos códigos fuentes que nos venden como aparentemente distintos. Ahora veamos lo natural. Natural tiene que ver con la natura, con la naturaleza. Estas tres palabras, obvio, son fractales especulares entre sí. Natural es algo que por ley tiene la capacidad de existir y de autorrenovarse sin la intervención de tecnologías de inteligencia artificial que le distorsionen, agredan y disminuyan su poderosa fuerza de vida original. Por ejemplo, los alimentos naturales criollos orgánicos originales, además de ser muy comunes y muy nutritivos, tienen la capacidad de autorreproducirse fácilmente de forma natural y abundante con la colaboración del medio ambiente natural original, porque tienen una fuerte carga de energía vital original en sus diseños genéticos ADNs, por ende en sus semillas genuinas, mientras que los falsos alimentos transgénicos
con que saturan los supermercados de grandes superficies y demás mercados son bastante empobrecidos nutricionalmente con procesos químico-industriales artificiales bastante tóxicos, con lo que por ende tampoco pueden autorreproducirse de forma natural en la naturaleza, porque carecen de la suficiente energía vital original en sus distorsionados diseños híbridos artificiales genéticos ADNs. Lo natural, la naturaleza, es un sistema original que sustenta la vida de múltiples formas que se correlacionan sensorialmente entre sí, donde la luz de la vida eterna del alma ánima original despierta es la expresión de la energía creadora natural sutil de la ley natural. La ley natural es también llamada ley común o universal. Y claro, porque la palabra común se refiere o quiere decir como uno. Común significa como uno, o sea que todos somos uno, unidad. La comunidad, común, unidad, es igual a unidad común. La verdadera ley del uno, la esencia de la ley natural. O sea que arquetípicamente todos somos iguales respecto a los derechos que tenemos por el solo hecho de haber nacido vivos, porque la ley natural nos otorga los mismos derechos para disfrutar de los recursos naturales de esta tierra siempre y cuando no le causemos daño a los demás y al entorno medio ambiente que les y nos cobija, lo que significa que no nos hagamos daño a nosotros mismas, porque una persona que le hace daño al medio ambiente claramente se está autodestruyendo a sí misma en alguna forma y medida, porque por falta de conciencia no comprende que es parte integral del medio ambiente y que este medio ambiente natural original es el que le sustenta. Por eso la palabra ley tiene carácter femenino, la ley, porque la ley natural es el sistema que te provee alimento y todo lo que necesitas para existir sano y feliz en esta tierra. La ley natural equivale arquetípicamente a la madre naturaleza que te provee de todo y simbólicamente también equivale a la madre biológica, que es un arquetipo derivado de la gran madre universal, de la ley natural común universal, porque somos uno con lo natural original, etc. Pero asimismo la ley natural se llama ley común, porque es la ley que se aplica fácilmente de forma simple desde el sentido común. Ley común es igual a sentido común. Claro, porque el sentido común es cuando tenemos la suficiente conciencia despierta para comprender los beneficios del existir conscientemente en pro de la unidad común, o sea, de la comunidad, de lo común, como uno, lo que ya expliqué. Y que por eso es que, de paso, los trolls que obedecen existir carentes de conciencia, dormidos como defensores del sistema de esclavitud de la ley positiva que busca dividirnos internamente y separarnos entre sí, para que obedezcamos competir entre unos unas y otros otras, por eso es que dichos trolls repiten y repiten en automático, esparciendo la creencia tonta y tóxica de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Claro, porque sin saberlo, con eso precisamente están ayudando a sembrar, reforzar y sostener en la realidad la tonta y potencial idea de que el ser humano siga dormido de conciencia para que no pueda pensar en genuina comunidad, en genuino bienestar común, para que los seres humanos no puedan recordar cómo existir de forma común, como uno solo, desde la jurisdicción de la ley natural, como un organismo de unidad consciente que se autorregula compartiendo desde la libertad, soberanía y autodeterminación, jamás separados y compitiendo. Asimismo, como lo dije, la ley natural o común también es llamada ley universal, porque simplemente se extiende más allá de este limitado plano vibracional físico más denso de esta matrix Tierra, como también se llama ley universal porque además se refiere a que como ley natural es un solo verso de ley para todos. Universo, universal, ley natural, etc. Lo natural puede existir como ley porque lo natural, la naturaleza, es un sistema animado y sustentado por una esencia lumínica de vida eterna, o sea que lo natural es lo que está siendo animado por la luz original de la vida, por una energía de vida eterna, alma, ánima, que anima todo. Y por eso es que cuando una mujer está pariendo a un hijo o hija,
Se dice que esta mujer va a dar o dio a luz a un ser vivo, porque ese ser nacido vivo en esencia es luz, vida eterna, porque a ese ADN contenedor cuerpo físico carnal le sustenta y anima la esencia de una energía lumínica de vida eterna e interdimensional creadora que llamamos alma o ánima. Porque repito, el alma o ánima es quien anima. El alma o ánima es quien da el ánimo. El alma o ánima es quien da la vida. El alma o ánima es quien reanima. Y por eso es que el procedimiento que hacen en los hospitales y clínicas del intentar volver a traerle la vida al cuerpo humano de una persona se le llama reanimación, porque el ánima o alma es la luz de la energía vida eterna que nos anima y reanima. Y por eso es que también se dice popularmente que la energía nunca muere, porque la energía solo se transforma. El alma es la energía, etc. Lo natural es lo que por ley proviene de la verdadera fuente conciencia suprema creadora, que erróneamente por falta de conciencia llaman Dios. Palabra Dios que claramente es un programa fractal de lo exclusivo masculino patriarcal abusivo. Palabras patriarca, patriarcalismo y patria que a su vez vienen del griego pater, que significa padre. Palabras Dios, pater, patriarca, patriarcalismo, patria, etc., en las que subliminalmente solo reconocen abiertamente el aspecto masculino distorsionado, autoritario, ególatra, maltratador, desde donde obvio crearon la alienante ley positiva. ¡Juepa! La verdadera fuente de conciencia suprema creadora es la que sí reconoce, contiene e integra conscientemente ambas fuerzas arquetípicas, la femenina y lo masculino, necesarias para crear vida en una realidad. Verdadera fuente de conciencia suprema creadora, quien a través de sembradores y sembradoras de vida, que son seres femeninos y masculinos de muy elevada conciencia, siembran sistemas experienciales de vida multigenética natural en diferentes lugares y condiciones, con diversas densidades y sutilidades o sutilidades, como es el caso del experimento proyecto del Homo vivo en esta domotierra, el ser humano nacido vivo, hombre vivo y mujer viva, raza especie que en sus orígenes todo indica que eran unos seres creadores maravillosos, magníficos, hombres y mujeres muy amorosos y armoniosos y muy conscientes de sus capacidades creadoras e interdimensionales, que interactuaban amorosamente con otros seres no humanos de otros planos vibracionales, pero que por miedo, celos, falta de conciencia, ignorancia, desvalorización de otros seres de más baja conciencia, dioses, aliens, este Homo vivo original fue intervenido por estos falsos creadores que llamaron dioses, que son entidades aliens, o sea, seres de muy baja conciencia que existen como esclavizadores y depredadores de otras razas y de almas dormidas. Dioses aliens cuya agenda es imponer por la fuerza sistemas de realidades artificiales de control, deuda, esclavitud, depredación, dolor, sufrimiento, lo que claramente va en contra de la ley natural original. Por ejemplo, el sistema del dinero, ya que es absurdo y muy perverso que viviendo en una muy prolífica y generosa tierra planeta que nos brinda de forma gratuita, constante y abundante toda clase de alimentos orgánicos, criollos, nativos, originales, muy nutritivos, que se dan fácilmente, como también que nos provee todos los demás recursos como el agua y etcétera, tengamos disque trabajar de esclavos para conseguir disque dinero, para disque poder estar viviendo en este planeta. Claramente eso no es parte de la ley natural, porque eso es parte, sí que es parte de un sistema prisión de esclavitud, etc. Lo natural, la naturaleza es la genuina ley de la vida. La verdadera ley es la responsabilidad consciente de lo natural original. La ley natural es la madre de todas las leyes. La ley natural está por encima de todas las leyes. O sea, ninguna ley puede estar en contra de la ley natural, que es la que sí proviene de la verdadera fuente de conciencia suprema creadora, repito, mal llamada Dios. No en vano, los programas, creencias, palabras natural, natura y naturaleza tienen programadas sensorialmente dentro de sí al código fuente lexema na. Claro,
Porque el lexema na en código fuente significa ser humano. O sea, na significa homo vivo. Na significa ser humano nacido vivo. Sus dos géneros originales, hombre y mujer. Por eso el ser humano nacido vivo es natural. Porque el ser humano nacido vivo, homo vivo, hombre y mujer, son parte de lo natural, de la naturaleza, de la natura, porque son seres vivos originales creadores, co-creadores de realidad, porque su esencia eterna es la luz del alma creadora de vida. Por eso el ser humano nacido vivo original, hombre o mujer, en esencia es libre, soberano, soberana y autodeterminado, autodeterminada. Diferente es que seres de muy baja conciencia, usurpadores de la verdadera fuente de conciencia suprema creadora original, hayan creado sistemas de leyes artificiales malintencionadas pro control, esclavitud y depredación, como lo son las leyes positivas de las alienantes corporaciones privadas, con las que siempre buscan desconocer al ser humano nacido vivo creador. Leyes positivas que literalmente son una ficción jurídica hecha para muertos, leyes pro necromancia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la importancia de la palabra nacer para el ser humano nacido vivo, porque en dicha palabra nacer, por correlación sensorial, contiene el significado de ser humano, porque repito, na en código fuente significa ser humano, y ser con C, que es una derivación de ser, pues dicho lexema ser de nacer asimismo implica la acción del ser un humano, o sea, la acción del verbo ser o estar, o sea, en la palabra nacer está contenida la orden de la acción del existir siendo humano, libre, soberano y autodeterminado. La ley natural es la forma natural en que se autorregula y manifiesta conscientemente el ser humano nacido vivo, hombre y mujer, en una realidad de manera responsable, empática, cordial, respetuosa, dichosa, placentera, saludable, fácil, relajada, fluida y simple. La ley natural es la forma en que se desarrolla responsable y conscientemente la vida humana de manera libre, soberana y autodeterminada. La ley natural es la forma original en que existe responsablemente de forma libre, soberana y autodeterminada el homo vivo, ser humano nacido vivo, hombres y mujeres. Por lo cual quien ya vive conscientemente en su conciencia desde la jurisdicción de la ley natural está libre del miedo, porque ya existe de forma genuina desde su valor amor propio, porque obvio comprende que el miedo hace parte de la ficción jurídica de la ignorancia, porque el miedo se autogenera por no saber autogestionar de forma consciente y correcta las correlaciones sensoaudiovisuales que conforman las creencias. El miedo es ignorancia. Por ejemplo, si por ignorancia tú a la vuelta de la esquina de tu casa te encuentras con un animal que te han dicho que es un peligroso cazador y asesino, y repito que por ignorancia obedeces a autogenerarte y sentir miedo, es porque obedeciste en automático las correlaciones sensoriovisuales con las que conformaron creencias erróneas pro depredación que han sembrado al respecto para ese animal, en donde para que el depredador pueda activar y ejecutar esa vibración de ese programa de cazador asesino, literalmente necesita de la otra polaridad de ignorancia que complete las condiciones idóneas para tal fin, porque se necesita del otro ser que también por falta de conciencia e ignorancia, ley positiva, obedezca a vibrar existir como presa del miedo que puede ser potencialmente cazada y asesinada, y que por ello, repito, obedezca a autogenerarse la emoción de miedo, que es la vibración energética emocional distorsionada más densa y ruin que emana de un alma cuando está dormida, alienada. Energía densa de miedo de la que se siente atraído y se alimenta inicialmente todo depredador, y que como lo verán, arquetípicamente esto del miedo es la esencia en que se basa la tonta y abusiva interferencia alienígena, pues solo si tú por ignorancia obedeces creencias erróneas, ley positiva, con las que obedeces a autogenerarte miedo, existir sin valor amor propio, sin magia, existir con miedo, con temor, con terror, vibrando obediente en carencia, en pobreza, en miseria, en deuda, en dificultad, en sufrimiento, etc., lo que otras conciencias alienadas te proponen las 24/7, pues solo y solo si obedeces existir así, con miedo, solo así es que te podrán esclavizar y depredar, ley positiva. Pero en cambio, si tú eres consciente de quién eres,
de cuál es tu esencia eterna creadora alma y te comportas responsablemente como un homo vivo animado, almado, despierto, consciente de sí mismo como creador que es, ley natural, pues así nunca vibrarás a favor empáticamente dentro del rango coherente de las informaciones sensoriales emocionales distorsionadas del miedo y sus diferentes múltiples caras y formas. Emoción densa del miedo que sí necesita todo depredador, ley positiva, para poderse conectar contigo, para concretar, co-crear contigo esa potencial realidad, para poder atraparte y poder activar y usar el programa de su ferocidad contra ti, etc. La ley positiva claramente tiene origen y carácter alien, o sea, depredador. Por eso mismo es que nuestras energías almas no son compatibles con la tecnología alien de inteligencia artificial IA, ley positiva, porque todas estas tecnologías artificiales aliens interfieren y distorsionan los espectros electromagnéticos naturales originales de las almas y de la naturaleza en general. Y claro, porque los aliens que no son esencias almas despiertas originales, no desean que los seres humanos nacidos vivos originales, hombres y mujeres, recuerden lo poderosos que son, cuando reconocen la presencia de su esencia original creadora, alma lumínica, vida eterna interdimensional. Y por eso es que todos estos seres aliens y respectivos alienados de sus paradigmas, religiones, banqueros, políticos, gobernantes y demás sucios socios amiguis, siempre están tratando de crearnos, de proponernos, de imponernos y de saturarnos nuestra realidad de vibración natural original con toda clase de realidades artificiales, falsas necesidades, con sus alienantes tecnologías de inteligencia artificial IA, a través de sus abusivas leyes positivas, para que las almas que estén todavía dormidas pues no terminen de bajar a este plano a trenzarse en los ADNs de los cuerpos físicos carnales humanos originales que les corresponden, y que en cambio dichas almas que siguen dormidas pues acepten aburrirse más y desconectarse de los ADNs de dichas personas, con lo que los aliens y sus alienados consiguen más seres biológicos pseudo-humanos desalmados, robotizados, existiendo en modo zombie, totalmente vulnerables, sumisos y obedientes, esclavizados, carentes de luz, carentes de creatividad y de discernimiento propio, ley positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un alma que existe despierta de conciencia de sí misma es el vivo ejemplo de la aplicación perfecta de la ley natural en su estado lumínico más elevado, pues las almas despiertas existen libres, soberanas y autodeterminadas, y cuando éstas, las almas, obedecen ir a encarnar en el cuerpo contenedor de un proyecto raza experimental, en este caso de los homo vivos humanos nacidos vivos originales, hombres y mujeres, dichas almas despiertas siempre van a buscar el impregnar esa comprensión y responsabilidad de la ley natural en la mente y el espíritu que también habitan en el ADN de dicho cuerpo contenedor físico carnal humano original, en el que obedecieron trenzarse, con el fin de vivir responsablemente la experiencia de la ley natural, o sea, del experimentar ser almas creadoras libres, soberanas y autodeterminadas de forma consciente y responsable a través de un cuerpo físico humano original, de hombre o de mujer, en esta realidad de densidad física. La ley natural común universal, como su nombre lo indica, es la forma natural en que un homo vivo, ser humano nacido vivo, hombre o mujer, se responsabiliza de crear y de vivir conscientemente una vida realidad de manera libre, soberana y autodeterminada. Pero quiero mencionar algo que es igual de importante a todo lo anterior, lo que en sí es la esencia de la aplicación de la ley natural en este plano físico, y es el hecho de que si un ser humano que pretenda enviar toda la comunicación protocolaria pertinente de la OPPT, etc., para empezar a desconectarse del sistema, si esta persona lo hace solo por el tema dinero, sin estar simultáneamente realizando un proceso consciente de limpieza y de reprogramación de su conciencia y del ADN de su cuerpo físico, en la que se vaya liberando de programaciones contractuales virulentas del alma y del ADN, con las que sin saberlo ha venido obedeciendo en este plano el mantenerse ignorante y esclavo para obedecer autogenerarse experiencias dolorosas de sufrimiento, proseparación, deuda, esclavitud y depredación de todo tipo, tanto con otras almas también encarnadas en otros seres humanos como con otros seres no humanos,
Pues en el momento en que ese ser humano pretenda empezar a vivir libre, soberano y autodeterminado, pues esa persona efectivamente va a ser su peor enemiga para sí misma, porque precisamente va a llevarse consigo activas en su conciencia todas esas taras, todas esas programaciones erróneas de correlaciones sensoriales, creencias pro miedo y por ende pro conductas pro depredación, pro idolatría, pro autoritarismo, pro salvador, salvadora, mesías, pro desvalorización, pro maltrato, pro inseguridad, pro desconfianza, pro pereza, pro tristeza, pro depresión, pro incapacidad, pro celos, pro separación, pro violencia, pro infidelidad, promiscuidad, pro ignorancia, pro codependencia de lo artificial en forma abusiva, pro codependencia de bebidas alcohólicas, pro codependencia de alimentos basura chatarra transgénicos o pro codependencia de la rumba tóxica y de la música tóxica zombie, pro codependencia de las demás drogas y sustancias alucinógenas pseudonaturales o sintéticas y demás pro codependencias a malos hábitos y falsas necesidades, como las de obedecer, ser esclavo del ver noticiegos o competencias deportivas y etcétera. Y pues repito, quien todavía tenga activas en ese tipo de programaciones y pretenda vivir en ley natural como ser humano libre, soberano y autodeterminado, claramente no es un ser humano apto para vivir responsablemente desde la ley natural de forma consciente, libre, soberana y autodeterminada, porque fácilmente puede creer erróneamente que ser libre, soberano y autodeterminado es poder hacer lo que se le dé la gana y punto, y que si a alguien no le gusta, pues de malas, porque de forma inconsciente hasta puede llegar hipotéticamente a agredirse a golpes con esa otra persona, lo que obviamente sucede porque esas personas no saben qué hacer con sus vidas, porque no recuerdan para qué están aquí, porque obvio no saben cuál es su don talento natural original y por ende menos lo están usando en pro de un propósito de vida original que sí hayan elegido recordar conscientemente, porque estas personas todavía tienen totalmente distorsionada y muy virulenta la programación de entramados sensoriovisuales del yo soy, tema yo soy del que a propósito les recomiendo vean un video que pueden buscar en mi canal YouTube Ivankis con el nombre ¿Qué es el código yo soy y para qué sirve? Por Ivankis. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que evidentemente como colectivo estamos en una transición y que por ello es comprensible las diferencias enormes entre los estados de conciencia en que existen unos unas y otros otras, y que por lo cual nos corresponde existir responsablemente desde una conciencia clara de valor, amor propio, de valentía, que nada tiene que ver con ser trogloditas, violentos, agresivos, etc., y que por ello también necesitamos integrar en nuestro proceso individual al respeto hacia los demás, a la paciencia, a la prudencia, porque entre otras el proceso conciencial de los demás no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de sus almas. Precisamente yo brindo programas de asesorías y aventuras musiconscientes de armonización para eso, en las que de forma divertida y fácil le enseño a las personas a limpiarse de todas esas vibraciones oscuras con las que sin saberlo se ocasionan a sí mismas dolor, sufrimiento, deuda, esclavitud y depredación de todo tipo, como también después de esta primera fase les enseño a recordar tanto su don talento natural original más poderoso como su propósito de vida original en el cual usarle a su don. O sea, les enseño a recordar para qué están aquí, obviamente en pro de su genuina libertad, soberanía y autodeterminación. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en el próximo videoprograma. Un abrazo musiconsciente de armonía, de bienestar, en libertad, soberanía y autodeterminación para ti. Chao, chao, chao.